Bienvenidos, hoy vamos a meternos con un tema, bueno, un problemita bastante típico para quienes administran sistemas Windows, ¿no? Sí. Hablamos de servidores, escritorios virtuales, incluso kioscos públicos. El clásico escenario. Exacto. Imaginen, alguien sin querer le da a apagar en una máquina crítica y, bueno, adiós servicios, hola problemas. Sí, un dolor de cabeza. Y la solución de siempre, digamos, son las políticas de grupo, las GPO. Ajá. Que sí, funcionan. Hay GPOs como quitar e impedir el acceso a los comandos apagar, reiniciar o las de derechos de usuario para apagar el sistema. Pero, El tema es que suelen ser muy drásticas. Ocultan todo. Apagar, reiniciar, suspender, hibernar. Y a veces no querés eso. Necesitas que se pueda reiniciar, por ejemplo. justo ahí queríamos llegar. Las GPO son efectivas, pero a veces demasiado. Como usar un mazo para clavar una tachuela, ¿no? Algo así, sí. Así que, basándonos en lo que vimos en blogs técnicos, foros, guías, la idea hoy es buscar esa precisión. Una forma que funcione bien en Windows moderno, Server 10, 11, para ocultar solamente el botón de apagar. Pero dejando reiniciar disponible. Exactamente. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, si las GPO son muy generales, ¿cuál es esa alternativa más quirúrgica que mencionan las fuentes? Pues la solución que resalta en casi todos lados apunta al registro de Windows. Ah, el registro. Con cuidado ahí. Sí, siempre con cuidado. La ruta clave es HK Local Machine, luego Software, Microsoft, Policy Manager, Default, Start y finalmente High Shutdown. HK Local Machine. Eso significa que afecta a toda la máquina, ¿verdad? Correcto. Es una configuración a nivel de sistema, no por usuario. Y dentro de esa clave, High Shutdown, el truco es simple. Hay que crear o modificar un valor de tipo DWRD. Un DWRD. Ok, exactamente. Es muy específico. Oculta el botón Apagar. Solo ese, tanto en el menú inicio como en la pantalla de Control plus Alt plus Suprimir. Pero reiniciar sigue ahí. Reiniciar sigue ahí y suspender también. Si estaba habilitado, no los toca. Es solo el botón de Apagar el que desaparece. Entendido. Un ajuste muy fino. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo se aplica? Hay dos caminos principales, según lo que leímos. El manual. ¿Con Regedit, imagino? Exacto. Abrís el editor de registro, navegás hasta esa ruta larguísima que dijimos, Sí. y si la clave Hide Shutdown no existe, la creas. Y después creas o modificas el valor DW o de value para que sea 1. Vale, eso para una máquina o dos. Pero si tenés muchas, Ahí entra la automatización. PowerShell es tu amigo. claro. Usás comandos como new item para asegurarte de que la clave exista y new item property para crear o setear el valor dword value en 1. Perfecto para desplegarlo en muchas máquinas a la vez. Bien. Hago el cambio en el registro, ya sea a mano o con PowerShell, y ya está. El botón desaparece mágicamente. No exactamente al instante. Windows necesita, digamos, enterarse del cambio. Hay que darle un empujoncito. Algo así. Podés forzar la actualización de políticas. Ejecutás GPO Update Force en la consola. ¿Ok? O la otra opción es reiniciar el proceso explorer.exe. Lo podés hacer desde el administrador de tareas. Cualquiera de las dos funciona para que el cambio se vea. Entendido. Ahora, lo interesante. ¿Para qué tipo de situaciones es ideal esta técnica? ¿Dónde brilla? Las fuentes dan varios ejemplos claros. Servidores a los que la gente se conecta por escritorio remoto, por RDP. Para evitar el ups, apagué el servidor. Exacto. También en entornos VDI, los escritorios virtuales. Ahí necesitas reiniciar a menudo, pero casi nunca apagar la máquina virtual base. Tiene lógica. También en kioscos, terminales de uso público, esas máquinas que tienen que estar siempre prendidas, o equipos que corren procesos críticos, monitoreo constante. Donde un apagado es un problema serio. Definitivamente. Pero leí por ahí que había un detalle importante sobre a quién afecta esto. Sí, y es clave tenerlo en cuenta. Como dijimos, está en HK Local Machine. Eso significa que aplica a todos los usuarios de esa computadora, Incluidos los administradores. incluidos los administradores. Ojo, un admin puede entrar al registro y cambiarlo de vuelta, obvio,
pero no es como algunas GPO donde podés excluir al grupo de administradores fácilmente. Ah, buena diferencia. Y otra cosa, esto oculta el botón. Es un disuasivo visual fuerte, pero no bloquea la acción de apagar si alguien sabe cómo hacerlo por otros medios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, abrir una consola y escribir Shutdown S, o usar la combinación Alt plus F4 en el escritorio. Si alguien realmente quiere apagarla y sabe cómo, podría encontrar la forma. Entiendo. O sea, no es una seguridad a prueba de balas. No, es más una medida de prevención de errores o de uso no deseado por usuarios comunes. Vale. ¿Y si después quiero revertirlo? Si ya no necesito ocultar el botón. Es igual de fácil, pero al revés. Volvés al registro, a la misma clave, Hide Shutdown. esa misma, y cambias el valor de word value de 1 a 0. O, si querés, eliminas la clave hide shutdown directamente. ¿Y después? Y después, lo mismo, GPU update force o reiniciar explorer.exe para que el botón apagar vuelva a aparecer. Perfecto. Entonces, resumiendo un poco, esta técnica del registro nos da flexibilidad, ¿no? Un control más granular que las GPO típicas. Exacto. Permite reiniciar, que a veces es necesario, pero quita de en medio el botón de apagar, que suele ser la fuente de accidentes. Precisamente. Es un buen disuasivo visual para la mayoría de los usuarios. Funciona bien para prevenir el clic accidental. Pero, como dijiste, no es una barrera total contra alguien con conocimientos técnicos y la intención de apagar. No, no lo es. Es una capa más de configuración útil en ciertos contextos, pero no la única medida de seguridad o control que deberías tener. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás. Si esta técnica es un parche visual, por decirlo así, que oculta pero no bloquea del todo el comando para quien sabe buscarlo, en esos entornos súper críticos donde un apagado, aunque sea intencionado por alguien sin permiso, puede ser desastroso, ¿qué más haría falta? ¿Qué otras capas de configuración, quizás monitoreo o incluso políticas de uso bien claras para la gente serían cruciales para complementar esto y asegurar realmente la continuidad? Buena pregunta para pensar.